Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Os he echado de menos en esta última semana, no os voy a engañar. Hemos estado de vacaciones, de descanso y dándole el tiempo suficiente de recuperación a la garganta después de ese ansiado ascenso del Málaga a Segunda División. Y bueno, en definitiva, vámonos directamente al tema que nos atañe en este vídeo, que no puede ser otro que la vuelta de la competición de MotoGP tras 10 semanas de descanso, con esa celebración de la octava cita de la temporada en el circuito de Assen, el Gran Premio de los Países Bajos, que nos ha permitido ver de nuevo el nivel, esa dinámica que trae Pecco Bagnaia en el momento tan dulce en el que se encuentra la temporada, que además ha coincidido con una serie de circuitos en el calendario que se adaptan como un guante al estilo de pilotaje del italiano, ¿no? Trazados como Assen, Mugello, el circuito de Cataluña, que requieren mucho paso por curva, que son muy fluidos, que tienen cambios de dirección, que exigen tener una gran estabilidad en curvas que se hacen a alta velocidad. Pues al final todo esto sumado ha permitido que Pecco, por un lado, se convierta en el primer piloto de MotoGP desde las llegadas de las Sprint el año pasado en sumar por segundo fin de semana consecutivo la mayor cantidad de puntos posible, consiguiendo ese premio de puntos al igual que hizo en Italia, y también se ha situado en el campeonato a tan solo 10 puntos de distancia del líder Jorge Martín, que no ha soltado el liderato desde que lo cogiera en la segunda cita de la temporada en el circuito de Portimao, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo también que Jorge Martín está haciendo una defensa férrea en esa lucha y está, pues bueno, poniendo todo lo posible para intentar retener esa escalada de Pecco Bagnaia, del doble campeón del mundo de MotoGP, hacia el actual liderato de esta temporada. Igualmente, a destacar que Pecco Bagnaia, después de la victoria del domingo, ha sido capaz de llegar al mismo número de triunfos conseguidos por Casey Stoner con los de Porco Panigale, un total de 23 victorias. Cierto es que al italiano le han hecho falta 2 temporadas más que al australiano para llegar a esta cantidad, aunque el techo todavía del doble campeón con Ducati está por definir, ¿no? Esto es obvio. Y asimismo podemos destacar que Bagnaia se ha convertido en el primer piloto desde Mick Doohan en ganar por tercera vez consecutiva en el circuito neerlandés. Y es que Doohan fue capaz de conseguirlo desde la temporada 94 al 98, que coincide concretamente con los años en el que consiguió el título de 500, y podemos estar pensando, bueno, la recorrida que ha tenido el piloto australiano en este trazado, desde luego que es para enmarcar, pero claro, todo ello viene después del auténtico calvario que tuvo en la temporada 92, sufrió una caída muy fuerte, que vino debida a las manchas de aceite que había en pista en el momento en el que se produjo esta, que le causó pues una seria lesión en la pierna derecha, y además cuando fue trasladado al hospital más cercano del trazado de Assen, había un médico muy iluminado neerlandés que parece ser que le tenía mucha fobia a los pilotos. Decidió que la opción correcta era amputar la pierna. Menos mal que no se llevó a cabo, pero le dejó la pierna en muy mal estado, y por suerte Claudio Costa, el doctor de por aquel entonces del campeonato, y su equipo médico pudieron salvarle la pierna. Aún así, las condiciones en las que quedó Mick Doohan en esa parte del cuerpo fue muy delicada, como ya bien supimos con el resto de años y el paso de las temporadas, ¿no? Aún así, no voy a seguir divagando más con este tema, porque es que esta historia merece un vídeo aparte y que podamos hablar sobre ella de forma larga y tendida, vaya. Así que, por lo tanto, vámonos a desgranar un poquito más ese fin de semana en el que Bagnaia, os voy a poner la foto de Pecco, obviamente, ha sido capaz de liderar todas las sesiones del fin de semana, algo que no es tan habitual en el italiano, salvo el warm-up, algo totalmente anecdótico. Además quedó en cuarta posición. A ver, sobre todo me quería centrar en las siguientes cuestiones. En primer lugar, el primer entrenamiento del fin de semana, Pecco Bagnaia no lo lideraba desde la temporada 2018 en la que consiguió el título de Moto2. Esto que refleja no tanto el hecho de que no lo lidere, que esto, como decía también con el warm-up, es algo anecdótico, la forma en la que Bagnaia enfoca los fines de semana, cómo trabaja a lo largo del Gran Premio, ¿no? Que ya sabemos todos, no
es otra forma en la que consista en centrarse en encontrar las mejores prestaciones a nivel de ritmo, con goma usada y tener ese mejor compromiso de puesta a punto a lo largo de todo el fin de semana. Por lo tanto, si ya vemos que desde el primer entrenamiento es capaz de estar comandando, eso significa que Pecco se está encontrando muy cómodo y que el fin de semana va a ir prácticamente sobre raíles, ¿no? Y así ha sido. La carrera del sábado, bueno, antes de nada, Pol cerca que consiguió bajando casi un segundo el récord del circuito establecido por Marco Bezzecchi la pasada temporada con ese 1.81.4. Hay que decir que los récords de circuito y los tiempos de carrera están cayendo como mosca este año, una auténtica brutalidad con ese paso también que se han dado, como pasa todos los años y esta última temporada. Primero, a nivel de aerodinámica y con esa evolución de los neumáticos. Y podemos decir que la sesión de clasificación fue lo más apretada que hubo en este fin de semana, en la que Pecco Bagnaia consiguió esa pole por tan solo 10 milésimas sobre Jorge Martín, porque después en la sprint vimos que las primeras vueltas, pues bueno, el único, al igual que el domingo, pues que fue capaz de mantenerle un poquito más de cerca a nivel visual fue Jorge Martín, situándose en torno a 7-8 décimas, pero a medida que avanzaban las vueltas esa diferencia crecía paulatinamente. Ya sabemos también el nivel tan bueno de gestión de esa diferencia que tiene siempre Pecco Bagnaia respecto al segundo cuando va liderando. Vemos que hay algunas vueltas a lo mejor donde intenta relajarse un poco, puede ceder 2-10 décimas respecto a su máximo perseguidor, pero de repente coge las siguientes 10-4 vueltas y es capaz de bajar 2-10 décimas, incluso medio segundo, y acabar de estirar y romper la carrera por completo, ¿no? Su ritmo del sábado estuvo en esos 1.81 altos, brutal. Elección de neumáticos pues fue la misma que Jorge Martín, con ese compuesto duro delantero y medio trasero. Hay que recordar, las condiciones que se dieron del sábado fueron muy diferentes que las del domingo, donde el clima estaba y el día más encapotado. El sábado tuvimos 10 grados más de temperatura en pista que el domingo, con esos 49 grados en pista y además con un porcentaje menor de humedad respecto al domingo. Por lo tanto, al final esto obligó también a que los pilotos de fin de semana se centraran en trabajar con este compuesto más duro delantero de Michelin, que no ha sido para nada algo habitual en lo que llamamos de campeonato, porque con la evolución de neumáticos que ha traído Michelin esta temporada, el neumático duro siempre ha quedado descartado por completo para todos los pilotos. Según el nivel de sensaciones que siempre comentan los pilotos, pues bueno, aseguran que ese compuesto duro lo es demasiado y siempre se decantan por el medio, pero este fin de semana, pues como os decía, hemos visto que ha sido la opción por la que se han decantado. Y si pasamos al domingo, Pecco Bagnaia mantenía ese compuesto duro delantero y el medio trasero, que le permitió pues tener un ritmo súper constante, sobre todo en ese primer tercio de carrera y a mitad de la misma, estando en esos 1.32 medios y altos, que al final hizo que todavía la diferencia se incrementara más con su máximo perseguidor, que al igual que el sábado pues fue Jorge Martín, donde estaba al principio en esos tiros iniciales en torno a unas 8 décimas y el segundo de distancia, y que al final de la carrera ya pasó los 10 segundos de distancia, ¿no? Por lo tanto, Pecco Bagnaia, absoluta masterclass, eso no hay duda sobre ello. Hemos visto también que donde marcaba sobre todo diferencia el viernes sobre el actual líder del campeonato era en ese último sector de circuito, en las curvas que se hacen a tan alta velocidad, a partir de las curvas 11, 12, 13, la 12+1 que se hace en esta velocidad a más de 2.90, y por lo tanto en esa zona al final veíamos como Pecco iba sobre raíles, ¿no? Y la diferencia, como os decía, y en este tipo de circuito es el compromiso que tengas a nivel de puesta a punto, que tener el mayor nivel de confianza y que se te aduzca en esa máxima estabilidad en estas zonas donde al final la moto es muy sensible en estos cambios de dirección que se puedan hacer, en cómo actúan las cargas aerodinámicas y en cómo las corrientes de viento que estén enfrentando los pilotos en esa zona del circuito puedan
generar grandes movimientos encima de la moto, ¿no? Ahí Jorge Martín fue un punto que el viernes le costó, como estábamos diciendo, y que el sábado ya pudo solventar, pero que sobre todo, bueno, el actual subcampeón de MotoGP, él conocía que la diferencia que mayor había con Pecco Bagnaia era en el segundo sector, en esa zona más enlazada, desde las curvas 6, que también se llega a altísima velocidad y que no tenía el mismo nivel de estabilidad, y hasta la curva 8, donde son curvas peraltadas, que además esta configuración de curvas peraltadas en el circuito de Assen son más espectaculares a nivel visual, pero producen a lo mejor el efecto contrario al que a lo mejor nosotros podemos percibir, que es básicamente que al tener ese peralte, esto beneficia a la hora de girar la moto, necesitan menos grados de inclinación y además los pilotos pueden tener mayor nivel de agarre, porque la zona de contacto del neumático en esta zona, al estar peraltada, es mayor que si estuviera el asfalto completamente llano. Entonces, parece que es más complicado este tipo de curvas, pero generan mayor facilidades a los pilotos y a sus monturas. Y bueno, estaba intentando recordar si había algo que me podía dejar de Pecco Bagnaia, pero yo creo que vamos a pasar ya directamente con Jorge Martín, así que vamos a ello. Pues como decíamos un poquito al inicio de este vídeo, Martín sinceramente creo que ha hecho el mejor fin de semana que podía conseguir después del nivel que ha ofrecido Pecco Bagnaia en este trazado, ¿no? Además, no lo he dicho antes, pero lo podéis saber perfectamente, en este circuito, además encima Pecco había conseguido la primera victoria mundialista en Moto3 con Lama India, que también fue la primera victoria para aquella fábrica en la temporada 2016. En definitiva, se han juntado todos los factores para que si Jorge Martín un fin de semana en el que acabe segundo, tanto en la sprint como en el domingo, le permita pues estar muy satisfecho de lo conseguido, tenga que ser esta. Además, Jorge Martín nunca había subido al podio en MotoGP en este estado. No es un circuito que, al contrario, que hablamos de esa máxima cualidad del estilo de pilotaje de Pecco Bagnaia, se adapten a esa fortaleza de pilotaje del piloto madrileño. Aún así, pues bueno, como comentábamos, el viernes se la adelantó un poquito más, sobre todo en ese último sector, en las zonas de curva alta velocidad a nivel de estabilidad, y que, pues bueno, yo creo que Jorge Martín al final puede estar muy contento, donde en un fin de semana en el que puede pensar uno, pues bueno, Pecco Bagnaia con este ritmo que tenía, podía haber cortado más puntos todavía, pero bueno, al final se ha quedado solo en 8 puntos, que no está para nada mal. Además, Martín venía después de esas 3 semanas de parón, donde se había hablado tanto del tema, ¿no? De su fichaje con Aprilia, y yo creo que ha sido una buena forma de decir, ojo, en un trazado donde me cuesta mucho más, he sido capaz de conseguir pues el mejor resultado que podía conseguir, visto lo visto. Así que yo creo que fin de semana, vamos, sobresaliente para Martín. Cierto es que para el domingo, lo que quería destacar, que lo tenía por aquí apuntado antes de que se me fuera, escogí una opción diferente de neumático en el compuesto delantero. Optó por el neumático medio, con el que él comentaba que sentía un mejor nivel de sensaciones. Vimos que en la segunda parte de carrera la caída del compuesto pues fue mayor, aunque ya el nivel de diferencia que tenía con el grupo perseguidor en esa lucha por el podio que había, pues ya era más que suficiente, y no puso en peligro en ningún momento esa segunda posición. Y ahora vamos con Enea Bastianini, que suma su segundo podio consecutivo en el domingo, al igual que consiguió también en el Gran Premio de Italia, con esa remontada tan característica de Enea Bastianini, ¿no? Esas segundas partes de carrera, esa capacidad que tiene el piloto italiano de conservar también el neumático trasero, de ser muy eficiente a nivel de ritmo, y que es su máximo potencial, ¿no? Algo que, por un lado, vemos como siempre se ve un poco limitado. Primero, a nivel de clasificación, Enea no es un piloto tan explosivo, y siempre este factor hace que sus resultados se vean limitados a lo largo del fin de semana, ¿no? Porque
partiendo desde la 11ª posición, si ahora mismo no me equivoco, pues al final te complica muchísimo tus opciones de conseguir un gran resultado a lo largo del fin de semana. Aún así, en la sprint del sábado fue capaz de conseguir esa cuarta plaza. Y de Enea Bastianini, lo que sí que podemos decir también, que bueno, ya sabemos, como comentábamos en el último vídeo, con esos movimientos de KTM al equipo Tech2, que Enea Bastianini ya está confirmado para ser el compañero de Maverick Viñales en 2025. Bueno, pues quería destacar ese adelantamiento que tuvo de nuevo muy similar al que hizo sobre Marc Márquez en Italia, en esa curva Scarperia, en esa curva 10 después de las Arrabiatas, donde un adelantamiento pues muy al límite y que fuerza tener ese mínimo contacto con Marc Márquez y lo obliga a desplazarse, a tener que abrirse en su trayectoria. Pues así sucedió también en la curva 1 del circuito de Assen, que dio lugar, pues bueno, como decía, la misma situación. Si me preguntáis, ¿es sancionable? Pues no, un adelantamiento al límite donde nadie quiere ceder. Y vemos además la acción repetida, Marc Márquez la aguanta por fuera en el momento de la frenada. Cierto es que se lanza pero un poco más lejos, que la posición la tenía ganada en ese momento Marc Márquez, pero bueno, una lucha de tú a tú, de poder. No creo que sea para nada sancionable. Es más, el propio Marc en ningún momento se queja sobre ello. Se queja en ese momento, y ahora vamos a hablar de Marc también, con ese problema que tuvo con las presiones, que fue cuando la presión neumático delantero le empezó a bajar, porque no forzó lo suficiente las siguientes 10 curvas, pensando que se había ido largo y que podía estar, o podía cometer, mejor dicho, si es fallo suficiente que le llevara a una caída que desde luego no podía permitirse después de la subida del sábado. Y después de esas 10 curvas, pues ya al final el problema de presión se mantuvo para que, bueno, fuera penalizado ya después de la carrera, pasando de esa 10ª posición, perdón, de la 4ª plaza a la 10ª posición. Y antes de seguir hablando del 8 veces campeón del mundo, quería detenerme un poquito en Maverick Viñales, que fue capaz de conseguir esa 3ª plaza en la sprint. La verdad que Viñales llega a un circuito que siempre se ha adaptado muy bien a su estilo de pilotaje, un circuito en el que ha conseguido también buenos resultados, como esa victoria que logró frente a Marc Márquez, a Fabio Quartararo en 2019. Y vimos que ya desde el viernes tenía muy buen ritmo, sobre todo con la goma media trasera, tenía un buen nivel de consistencia. Yo pensaba que le iba a dar para estar más cerca el domingo, pero vimos que le costó más de lo que él mismo pensaba, y que el domingo, al final, estando en ese en ese grupo de lleno por la lucha del tercer puesto que daba acceso a la última plaza del podio, al final se le complicó en las últimas vueltas, cuando ya Enea Bastianini se le acabó escapando ya del todo para no poder darle caza, y que en esa última vuelta, en la curva 15, pues bueno, ya se fue lo suficientemente largo para que Di Giannantonio, Marc Márquez, bueno, le acometía el adelantamiento, recuperaba la posición, pero como luego fue sancionado, pues no pasó nada respecto a la posición de Márquez, pero sí sobre Di Giannantonio, porque aunque le mantuviese la frenada antes de la última chicane, pisó el verde de forma muy leve. Yo aquí quería también pararme, porque cierto es que si hay un canal en esa parte del asfalto y con unos sensores que han saltado, el neumático ha pasado por encima y no hay más, ¿no? Pero es que es inapreciable por parte de los pilotos que van encima de la moto, que no, básicamente el objeto de esta decisión de sancionar o no se debería basar en: ¿ha obtenido una ventaja? Es que no la ha obtenido. Yo creo que en estos límites de pista no solo debería ser medible por si ha pisado o no en esa zona donde están ubicados los sensores, ¿no? En ese canal que se traza en el asfalto, sino que lo que debe ser cuestionable es si se obtiene o no ventaja, que no hay más. Pero bueno, las normas son las que son, y eso lo obligó a Maverick Viñales a perder
esa posición con Fabio Di Gianantonio. Maverick Viñales, pues bueno, yo creo que no está, obviamente, no es que no crea, sino que no lo está del todo contento con el nivel de rendimiento que él cree que puede obtener con Aprilia. Pero si os fijáis, el nivel de declaraciones de este fin de semana respecto a su salida de la fábrica de los de Novales, justificando su llegada a KTM el próximo año, es básicamente el mismo discurso, y esto lo explicaba muy bien. Es que lo escuché a Dani Pedrosa comentándolo en Dazón cuando le preguntaban sobre ello, y antes de que diga esa respuesta, yo creo que muchos estábamos pensando lo mismo, y es que esta versión de Maverick de declaraciones ya la escuchábamos con Yamaha, donde él se sentía que el equipo no le estaba aportando las herramientas suficientes para demostrar la velocidad que él cree que está capacitado para demostrar y ejercer, y al final decide abandonar el proyecto, ¿no? Bueno, solo el tiempo le dará o le quitará la razón, eso no hay más, y vamos a seguir avanzando con, ahora sí, Marc Márquez. En un fin de semana donde no sé, bueno, obviamente a nivel de puntos ha sido el fin de semana más complicado de lo que llevamos de año, más allá del propio inicio de campeonato en el Gran Premio de Qatar, donde al final consiguió una cuarta y quinta posición respectivamente, porque claro, esa caída en la sprint del sábado, 0 puntos, más también esa sanción que tuvo debido a el problema de las presiones del neumático delantero, pues le ha hecho que en todo el fin de semana solo haya podido conseguir 6 puntos. Llegaba este fin de semana a 35 puntos y se va a 58, si no me equivoco, que lo tenía apuntado por aquí. Por lo tanto, bueno, el líder, Jorge Martín, le ha metido 23 puntos este fin de semana. Claro, su opción en la lucha por el campeonato aquí han dado un revés importante, aunque ya sabemos que queda mucho campeonato en juego. Y claro, el fin de semana no empezaba mal, empezaba el viernes en esa primera sesión de entrenamiento muy cerca de Pecco Bagnaia, no tenía mal ritmo en absoluto. Pero claro, ya luego lo que no hemos entendido muy bien ha sido ese nivel de decisiones que ha tomado a lo largo del fin de semana, más allá de aquella anécdota del sábado que se le olvida ponerse las deslizaderas antes de salir al primer entrenamiento del sábado por la mañana. Lo que no entendí fue muy bien, bueno, esa toma de decisiones, como os decía, en la sesión de clasificación, entrando en esa pelea, en ese devolver el adelantamiento sobre Ali Espargaró, que al final estaban cada uno en ese juego de buscar ruedas, se te enfría el neumático, al final en esa curva 7 acaba perdiendo el tren delantero, claro, acaba piazando más por el interior el viraje, acaba acelerándolo de forma más excesiva. Falta de temperatura en el neumático cuando estás jugando a ver quién me da rueda y cómo me sitúo, pues tuvo esa caída que además en un sitio muy delicado, suerte que no le pasó más allá nada de ese golpe que tuvo en la barbilla y demás. Luego el fallo que tuvo en la sprint no fue un fallo grotesco, como comentaba también Dani Pedrosa en la retransmisión de Dazón, pero sí que fue bueno, un fallo que no es tan habitual de Marc Márquez, ¿no? Porque al final esa caída que tuvo en la segunda vuelta vino precedida, bueno, por esa equivocación en la teazada de la segunda curva, que al pisar el piano interior de la misma hay un pequeño escalón y por lo tanto se le acaba cerrando el tren delantero. Claro, en ese momento, al ver ese escalón, la horquilla, la amortiguación queda completamente extendida y por lo tanto cuando el tren delantero vuelve a apoyar sobre el asfalto se produce ese cierre, ¿no? Del tren delantero y por lo tanto esa caída, algo que digo que también es un fallo, porque si en la primera vuelta también había pasado por ese punto más cercano todavía, haciendo una tiazada muy interior y pasando por ese escalón que hay tras haber pasado por el piano interior de la curva 2,
pues él mismo reconoció que claro, no debería haber cometido esa misma testada, haber acometido esa misma testada y no posteriormente pues, bueno, haber tenido ese fallo, ¿no? En la segunda vuelta. Luego el domingo, pues bueno, podemos decir que fue un error de cálculo de presiones, algo que ya sabemos que es un asunto muy delicado. Obviamente, son unos valores que fluctúan en un límite muy difícil de calcular. Al final, Marc a lo mejor pudo intuir que la carrera iba a ser en esa lucha del grupo por la tercera posición. En las primeras vueltas tuvo pista libre porque Martín y Bagnaia se escapaban y él se mantenía en frente de liderando ese grupo de la lucha por el podio, y vimos como esos gestos de Gian Antonio te dejo pasar. Luego cuando Gian Antonio se equivoca también en la curva 10, él no lo quiere pasar, se queda totalmente parado en la curva, mira a Maverick Viñales. Se generó una situación ahí también bastante peligrosa, un poco al estilo de Moto10. Y luego, sobre todo después de falta de, creo que no, de 4 vueltas si no me equivoco, ese adelantamiento con Enea Bastianini que lo obliga a desplazarlo un poquito más hacia afuera, a abrir la línea, más allá del piano exterior de esa primera curva, hace que la presión del neumático delantero vuelva a bajar de nuevo, y a partir de ahí solo por 0,01 no llegue a estar en ese valor mínimo de presión, que he visto mucha gente hablar sobre ello, y básicamente, para que lo entendáis, es muy fácil el nivel de criterio de sanciones. Podemos estar sí o no de acuerdo con ella. Obviamente yo no estoy de acuerdo porque me parece demasiado excesiva, pero para comprenderla mejor, es decir, es muy fácil. En las carreras largas, los pilotos de MotoGP tienen que estar el 60% de las vueltas dentro de esos valores mínimos de presión que establece Michelin, que para el neumático delantero es 1,88 bares, ¿vale? En cambio, la carrera del sprint del sábado, ese porcentaje de vueltas en el que tiene que estar dentro de las presiones mínimas se disminuyen al 30%. ¿Qué pasó? Que justo solo por una vuelta Marc Márquez no estuvo dentro de esos valores mínimos de presión, pero esas son las normas. El resto de pilotos no tuvieron ese problema de no estar dentro de esos valores mínimos de presión, y la decisión que tomaron el staff técnico de Marc Márquez pues fue la de arriesgar. Pudo ser la de no tener en cuenta a lo mejor que iba a estar más tiempo estando frente liderando, que no me salía la palabra ahora, que estaba diciéndolo mal, ese grupo por la lucha por el podio, y que la presión pues bajara más de lo que ellos pensaban, pero al final pues fue un error de cálculo, pues muy difícil que sea y que fluctúe pues de una forma bastante complicada, ¿no? Esto básicamente, pues como decíamos antes en el vídeo, se ha traducido en 16 segundos de penalización que le obliga a Marc Márquez a acabar en esa 10ª posición, aunque acabara pasando la meta en la 4ª plaza, ¿no? Así que bueno, Desmarc estaba mirando a ver si tenía algo más que comentar. Lo que sí os quería decir que por el otro lado del box de Gresini, Alex Márquez ha sido confirmado el lunes como piloto del equipo de Nadia Padovani en 2025. Y con este movimiento nos quedan, por lo tanto, por saber tan solo el futuro de 10 pilotos de MotoGP para el próximo año. Es decir, nos falta por saber el compañero de Fabio Quartararo en el equipo oficial de Yamaha, que si nada cambia todo debe ser Alex Rins. El compañero de Luca Marini, que estamos viendo, algo que yo no me esperaba. Además, lo comenté en el último vídeo donde estamos hablando un poco sobre el mercado, que Joan Mir tuviera la intención de quedarse en Honda, pero imagino que si han surgido esos rumores de que Joan Mir, y aparte, tenor de esas declaraciones que hizo también este último fin de semana, si su idea es la de mantenerse en Honda, significa que no debe tener más opciones, porque no debe ser la que más le motive, desde luego, pienso yo, o la que más confianza le dé. De nuevo ha sumado más caídas este fin de semana, consiguiendo un nuevo
0 en la carrera del domingo, en definitiva. ¿Qué vamos a decir? Compañero de Alex Márquez en Gresini, ¿quién va a ser? Han salido rumores también que si Jack Miller se postula para ser su compañero en 2025. ¿Quién va a ser el compañero de Johan Zarco en el equipo LCR con el patrocinio de Idemitsu? Como decía, Nakagami tiene contrato con HRC y en cualquier momento Honda puede decidir qué hacer con él. El equipo Pramac, pues mira, en el equipo Pramac, Franco Morbidelli prácticamente podemos decir que casi 100% que no va a seguir, porque si se ha confirmado la vuelta, la apuesta, mejor dicho, del equipo de Paolo Campinotti para ser el equipo satélite de Yamaha, esto no se va a traducir en la vuelta de Franco Morbidelli a la fábrica japonesa. Y lo que sí ha sonado fuertemente es la apuesta de este equipo por Fabio Di Gianantonio. Fabio Di Gianantonio, que este fin de semana se ha mostrado realmente competitivo, consiguiendo esa quinta y cuarta plaza, donde en las últimas carreras también lo hemos visto en esa lucha por el top 5, top 7, y desde luego está siendo el piloto con mayor nivel dentro del VR46, ¿no? Por lo tanto, se está postulando para tener una Yamaha oficial el año que viene en el equipo Pramac. El otro puesto todavía no lo sabemos, veremos a ver cómo queda todo. Dentro del equipo VR46, una de las plazas puede ser para Fermín Aldeguer, para que pueda tener esa Ducati que tiene firmada a partir del año que viene. Marco Bezzecchi, ya supimos que también en la pasada semana que ha sido confirmado como compañero de Jorge Martín en el equipo Aprilia. Y Marco Bezzecchi, también teníamos que hablar este fin de semana, venía el año pasado de haber sido capaz de conseguir 2 podios en el fin de semana, ganando en la sprint del sábado, haciendo la pole, haciendo récord del circuito, mostrándose súper competitivo. Llegar este año y hacer uno de los peores fines de semana de esta temporada. En este año solo hemos visto realmente competitivo a Marco Bezzecchi en el circuito de Jerez, con ese podio que consiguió en la carrera del domingo, con esa tercera plaza, y el fin de semana de Le Mans, en esa sprint sobre todo, en la que iba en esa posición de podio y finalmente acabó llenos al suelo. ¿Qué ha comentado Marco Bezzecchi? Que más allá de los problemas de adaptación a la GP23, respecto de la GP22, él tiene la sensación que sobre todo le está costando comprender la evolución de neumáticos Michelin este año en el momento de abrir gas con inclinación, que no es capaz de tener el mismo nivel de sensaciones en ese punto concreto que el resto de pilotos Ducati. Así que Bezzecchi en este sentido la verdad que está generando bastantes dudas. Yo pensaba que Bezzecchi iba a ser uno de los pilotos que iba a estar pues asiduamente luchando en ese top 5 y por qué no pudiendo tocar la puerta del podio. Ya vimos el año pasado que estuvo metido en esa lucha por el campeonato después de Pecco y Martín durante bastante parte de la temporada, prácticamente hasta su lesión de clavícula, y a partir de ahí la temporada se le complicó al italiano. Pero la verdad que bueno, este bajón yo creo que no nos lo esperábamos nadie. Veremos cómo le sienta su llegada a Aprilia. Va a ser totalmente una incógnita, eso es obvio. Y para ir terminando, pues bueno, esas 2 plazas que todavía no están confirmadas del equipo Steelhouse de Aprilia. Por un lado, Raúl Fernández parece ser que sí que está casi completamente asegurada su continuidad con el equipo de Pitbull, iba a decir. Es que no me sale ahora el dueño del equipo también, el copropietario, que tiene también la estructura en el equipo de NASCAR en el automovilismo americano. Y bueno, compañero de Raúl Fernández, Miguel Oliveira, que de luego no está teniendo una temporada nada fácil ni con buenos resultados, y que sí que ha sonado bastante fuerte también para situarse como compañero o posible compañero, se diga el caso de Fabio Di Gianantonio, en el equipo Pramac con una Yamaha oficial el año que viene. Quería terminar el vídeo diciendo que bueno, Alex Rins, el pobre Alex, ha tenido esa doble fractura este fin de semana con ese high side tan fuerte que tuvo en el momento inicial de la carrera del domingo, en esa curva 1, abriendo gas, una trayectoria más exterior, en esa primera curva podemos decir baja temperatura del neumático, zona también con menos agarre,
Al final, circunstancia muy complicada por la que estáis viendo a Alex Rins, que esa doble fractura, tanto en la mano como en el pie, era lo último que le quedaba después de toda la recuperación que lleva encima de esa doble fractura de tibia y peroné que arrastra desde el año pasado. Que además este verano Alex iba a ser operado para que le quitaran esas placas y tornillos que, como veis, cuando ven imágenes de él andando o bueno, montándose encima de la moto, se le ve ojeando y súper molesto, y él le explicaba que se debía a que esas placas y tornillos ya le estaban dificultando bastante la movilidad, no tanto encima de la moto, pero sí a la hora de andar y de moverse fuera de la moto. Tema lesiones también. Ya despedimos el vídeo, que ya no sé cuántos minutos he hecho, como siempre, y acabo engañándome a mí mismo. Alex Espargaró, que sufrió 2 fuertes caídas este fin de semana. Primero en la practice del viernes, en esa frenada curva 16 antes de la última chicane de entrada meta, que fue muy extraña, porque vimos como Dani también en la retransmisión explicaba, decía que podía ser un problema de engine brake, de freno motor, en el que se vio como el reparto de peso en la frenada se hace muy brusco hacia el tren delantero, acaba haciendo tope de dirección por completo con el tren delantero totalmente cruzado, y acaba teniendo una caída súper fuerte, pero sobre todo la lesión vino después de esa caída que tuvo en la curva 15, un punto que se hace en cuarta velocidad, más de 180 km por hora, donde ha tenido esa fractura del quinto metacarpiano de su mano derecha. Así que por lo tanto tomó la decisión de no salir a competir en la carrera del domingo. Veremos si va a llegar para el Gran Premio de Alemania. Y nada, dicho lo cual, desear pronta recuperación a ambos pilotos, tanto a Alex como a Alex. Recordad, como decía también antes en el vídeo, próximo fin de semana, justo esta semana, tenemos ese segundo fin de semana consecutivo en el circuito de Sachsenring, que se va a presentar bastante caliente. Veremos si Marc va a ser capaz de conseguir esa primera victoria con Ducati, si va a ser capaz de estar luchando tú a tú con los Jorge Martín y los Pecco Bagnaia. En definitiva, muchos frentes abiertos. Nos vemos próximamente. Besitos a todos y os cuidéis. Adiós.